Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Reciban todos ustedes este día 16 de marzo del año 2025 en este escenario, Jurídica Sandra Yaya. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema bien interesante. Este tema lo tratamos con un propósito, con un objetivo. Es el siguiente. Nosotros estamos en vísperas de llegar al al 18 de marzo del 2025. Este día va a ser una gran marcha, una mega marcha en toda Colombia. Y pues tenemos que ir muy bien preparados en esa marcha porque lo que vamos a hacer es marchar para defender, pelear por nuestros derechos, defender nuestras reformas sociales, buscar la manera de que a través de una consulta popular, la cual ha sido solicitada por el presidente de la República, ¿sí? Y que en su consideración debe ser firmada por todos los ministros y con una aprobación del Senado, pero también revisamos nosotros algo importante, que de acuerdo como las leyes están montadas, aquí se dice que el Senado es el que tiene que dar toda su aprobación y que tiene que ser, mejor dicho, favorable completamente para la aprobación de esa reforma de la salud, la reforma laboral, mantener en defensa la reforma pensional, etcétera, etcétera. Recordemos también que la consulta popular es una ley estatutaria, es parte de una ley estatutaria, ¿sí? La ley estatutaria. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la consulta popular pues es parte de una herramienta de poder que tiene el ciudadano como mecanismo para definir una decisión, para dar su voto popular cuando es convocada. Pero, como les digo acá, para uno ir a esas marchas tiene que tener contundentes argumentos para pelear lo que se está peleando. Nosotros estamos peleando porque se establezca una reforma a la salud. De acuerdo a una entrevista que tuvo el señor Félix León Martínez, director de la ADRES, ¿sí? Este organismo de la ADRES es el que se encarga, aquí lo tenemos en la mira, el ADRES, aquí lo vemos arriba, el ADRES es la empresa, ¿sí?, que se encarga de facilitar los recursos a las IPS, ¿no es cierto? Distribuir los dineros a las IPS. Pero lamentablemente, ¿qué ha pasado acá? En anteriores gobiernos, el ADRES estaba facilitando dinero a IPS, AEPS. El sistema, casi la mayor parte del sistema está montado en una situación privada, muy poco pública. Una de las cosas que manifestó el señor Félix León Martínez, y lo dijo muy puntual, es que en otros países como Estados Unidos o en Europa o en los países, digamos, árabes, ¿sí?, cualquiera de esos sitios, el sistema de salud es público, lo maneja el Estado totalmente, no lo manejan partes, no lo manejan privados, ¿sí? Y si manejan privados, pues no son muchos, sino son unos poquitos, pero muy poquitos. Pero lo que tiene que ver con el sistema de las ambulancias y todo esto es con el Estado. Porque pues es salud, ¿no? Y si un paciente se accidenta y llega a una ambulancia, la ambulancia que lo recoge y le da los primeros auxilios, debe remitir ese paciente a la clínica más cercana que haya en su perímetro, a la más cercana que haya en su zona, en su ruta. Pero aquí en Colombia es increíble ver que las ambulancias es una guerra total del SOAT. Es decir, un paciente que se accidenta por cuestión automovilística, pueden llegar hasta 5 ambulancias en carrera a ver cuál es la primera que coge ese paciente. Y si llegaron 2 y 3 casi al mismo tiempo, entonces terminan
peleándose por el paciente, pero no es por el paciente, sino es por el SOAT de ese momento, de ese paciente. Tras del hecho, cogen al paciente, lo meten en la ambulancia y resulta que en el camino la ambulancia no lo llevan a la clínica más cercana, sino a la más lejana. A la más lejana. Entonces es una guerra. Es decir, de manera engañosa, estas redes de ambulancias que son parte del sector privado, ese sector privado de la salud, que están férreamente defendiendo en el Congreso y que por esta razón no quieren que la reforma a la salud se apruebe, esta red de ambulancias que prestan este servicio en materia de las cosas del SOAT, entonces están haciéndole un enorme daño al pueblo colombiano, un enorme daño porque resulta también que, por ejemplo, el señor Félix León Martínez contaba que también se presta para contratar actores. Oigan esto, actores, personas que van a actuar haciendo simulacros falsos de que tuvieron un accidente y que en ese momento la ambulancia llega con el paciente ensangrentado, qué sé yo, para poder cobrar un SOAT. Es decir, los pacientes también están ayudando. Entonces hay falsos positivos en el caso de las ambulancias, en el caso de los SOAT, pero también es tremendo conocer que hay también médicos falsos. Y también hay que ver que la mayor parte de todas estas IPS están radicadas en el Atlántico, Bolívar, los Char, ¿no es cierto? El señor Efraín Cepeda Saravia tendrá mucho que ver con esto, tal vez sí, pero obviamente es un estado presuntivo. Entonces, bien, frente a esta situación, yo les muestro a ustedes aquí unas cosas. Tenemos acá el caso que se estableció en la fecha del 3 de marzo del 2025. 3 de marzo del 2025, donde la ADRES empezó a hacer sus respectivas investigaciones y se encontró que la cuantía que se estarían robando serían 70.000 millones de pesos. 70.000 millones de pesos. Es decir, la ADRES el día 12 de septiembre del 2024 ordenó suspender los pagos a un total de 52 IPS en las que encontraron ciertas anomalías. ¿Y quiénes son los que controlan esas cosas? Si estamos hablando del Atlántico, ¿a quién le corresponde estar al frente de esas cosas? Como es, por ejemplo, hacer un auditaje y revisar que las IPS que entran en un registro único, ¿no es cierto?, de proponentes, deben verificarse que las infraestructuras físicas existen y que las IPS que están ahí presentes están prestando todo su servicio médico como tiene que ser. Eso le corresponde al secretario de Salud del Atlántico. ¿Y quién es el secretario de Salud del Atlántico? Es, en este caso, lo tenemos por acá, es el señor Luis Carlos Fajardo. Él es el secretario de Salud del Atlántico, en donde existen 26 IPS que son fantasmas que han recurrido a mecanismos engañosos para apropiarse de recursos de la salud de los colombianos y que puede estar alrededor de los 64.000 millones de pesos. Y que para eso entonces van a hacer cosas engañosas como lo que les estoy contando. Por ejemplo, como por aquí que vimos una cosa, esto que vemos aquí es de un diario. Aquí vemos una ambulancia, aquí vemos otra ambulancia, aquí vemos otra ambulancia, 3 ambulancias. Preguntamos nosotros, ¿pero por qué hay 3 ambulancias? Se supone que si hay un accidente, la ambulancia llega
y debe ser una nomás, la que esté más cercana al punto, ¿no es cierto? La que esté más cercana al punto. Pero resulta que aquí todas las ambulancias parece que fueran todas en camino para encontrarse a ese punto. Y resulta que cuando se encuentran en ese punto donde está el accidentado por situaciones de un vehículo, entonces todas estas ambulancias como pirañas empiezan a pelearse por el paciente, pero resulta que no se están peleando por ese paciente, sino se están peleando es por el SOAT. Aquí tenemos esto, por ejemplo, en esta notica que dice aquí curiosamente, el cartel del SOAT, ambulancias en una carrera loca. Esto fue hecho el día 15 de octubre del 2024. Entonces, las ambulancias van en carrera a buscar ese paciente y lastimosamente cuando van en carrera a buscar ese paciente, terminan tristemente en qué? Terminan tristemente en que algunas de esas ambulancias por la carrera tan loca que llevan se estrellan. Ahora imagínense en esas ambulancias que se estrellan y llevan en su carro, llevan en el vehículo un paciente que está moribundo. De razón la gente se muere. Tremendo esto. ¿Cómo la ven ustedes, colombianos y colombianas? Esto es increíble, la manifestación tan abismal de corrupción que existe en Colombia, y es el único país en el mundo que tiene que establecer muy pronto una reforma a la salud, que no la están permitiendo dejar llegar a su final para que sea aprobada como ley, porque sencillamente existe un negocio detrás de todo esto. Es decir, aquí, por ejemplo, en esta lista, que nosotros vemos por aquí abajito, esta lista, ¿no es cierto? Toda esta lista, tendríamos que sentarnos a investigar una por una y verificar una por una si existe o no existe. Y nos encontramos que todas estas IPS, para que puedan existir, deben tener una aprobación de su existencia. Y la aprobación de su existencia la tiene que definir el secretario de salud del departamento. En este caso, las IPS, las 26 IPS, como dice por aquí, ¿no es cierto? Les voy a leer por aquí una parte muy supremamente interesante. Por acá, por aquí la tenemos. Entonces dice así, mira, de las 52 notificadas, óigase bien, de las 52 notificadas, 26 no presentaron recurso de reposición y por tanto la suspensión de los pagos quedó en firme, o sea, suspensión de pagos quedó en firme. Esas 26 IPS pertenecen al Atlántico, ¿sí? A 10 que sí presentaron el recurso les fue resuelto desfavorable. 3 más están siendo notificadas. La mayoría de estas IPS tienen una ubicación en la región Caribe es en el Atlántico, en 28 municipios del Atlántico. 5 están en Córdoba y una está en Magdalena. 5 en Córdoba y una en Magdalena. De esas, ¿sí? Entonces, esas IPS pretendían apropiarse ilegalmente, de manera engañosa, de 79.500 millones de pesos, recursos de la salud. Entonces, la pretensión se impidió mediante controles ya establecidos en la ADRES por medio del señor Félix León, ya vamos a hablar aquí del señor Félix León Martínez. ¿Ven? Entonces, aquí observamos nosotros una cosa interesante. La ADRES frena el pago. En el momento en que frena el pago, ¿cuántas personas en el Congreso empiezan a saltar y empiezan a atacar y empiezan a decir que es que toda la salud, Petro la tiene terrible, todo el sistema está pésimo, está mal, no hay medicamentos, aquello, lo otro? Y resulta que el presidente de la República, Gustavo Petro, está afanosamente buscando que la reforma a la salud se pueda aprobar para empezar a hacer correcciones en el sistema. La primera corrección en el sistema consiste en que este señor, o el que fuera que se ocupara en esa Secretaría de Salud del Atlántico, Secretaría de Salud Departamental del Atlántico, tiene la responsabilidad, la obligación
de inscribir las IPS en el sistema, pero antes de eso debe verificar que esas IPS deben existir sus infraestructuras físicas, no como esto. Este señor lo que está haciendo fue, como decir, avaló, auspició, aprobó, aceptó, dejó pasar esta clase de fenómenos. Estos fenómenos que vemos acá, por ejemplo, estas casitas, droguerías, tiendas, hoteles, qué sé yo, ¿no es cierto? O tienditas de abarrotes. Todo esto lo dejó pasar el secretario de Salud Departamental del Atlántico, el señor Luis Carlos Fajardo. Por algo, al señor Luis Carlos Fajardo, esta señora que es una diputada, cuyo nombre es Alejandra Moreno, lo citó a control político, a este señor secretario de Salud del Atlántico por la crisis en la S1. La S1 enfrenta un déficit de 86.000 millones de pesos y lo citó a control político. Entonces, para que todas estas cosas no pasen en el sistema de la salud, entonces la reforma de la salud lo que busca es, número uno, la salud tiene que ser administrada por el Estado. Las ambulancias tienen que ser manejadas por el Estado. Los médicos tienen que ser manejados por el Estado. Los enfermeros tienen que ser manejados por el Estado. Los camilleros, los anestesiólogos, los especialistas, todo lo que es esto tiene que ser manejado por el Estado. Los equipos de salud tienen que ser manejados por el Estado. La infraestructura donde operan todas estas cosas deben ser manejadas por el Estado. Es decir, el Estado es el que se tiene que encargar por completo de la salud de todos los colombianos y las colombianas, como podría ser en otros países. Yo no sé si ustedes han observado a veces las series turcas, sobre todo cuando las personas tienen el problema de que se enfermaron o hubo un accidente, y rápidamente las ambulancias van directamente al punto de salud más cercano y allí llevan al paciente y entran inmediatamente a cirugía y es operado y se salva. ¿Aquí en Colombia pasa lo mismo? Tal vez no, porque las ambulancias, volvemos aquí al caso de las ambulancias, si, por ejemplo, el paciente en la calle se desmayó, la ambulancia se tarda un resto en llegar. Y cuando recoge el paciente, también se hace el muérgano y se demora en entregar el paciente rápidamente en el lugar donde le corresponde. Es decir, si no es un paciente de SOAT, ellos no se van a poner a correr así como lo hacen locamente al punto de encontrar que hay 3 ambulancias en camino a coger al paciente que tiene que ver con el SOAT. Porque claro, como eso sí es plata, entonces a eso sí le corren. Pero si fueran pacientes que me dio un ataque al corazón, que me caí de las escaleras, que me caí de un edificio, o qué sé yo, cualquiera de esas cosas, ahí sí la ambulancia no se asoma, y si se asoma, se demoró largo rato en llegar. Y así, de esta manera, lastimosamente, el paciente se muere. Y lo más triste es que en el SOAT no solamente recogen al paciente, sino que en el recorrido del camino, lamentablemente por intentar llegar para poder coger ese dinerito, entonces sencillamente el paciente no logra sobrevivir y se muere. En ese transcurso, en ese trayecto, se muere. Entonces esto es extremadamente delicado ver cómo la salud en Colombia está tan altamente deteriorada, porque desde que subió al poder el señor Álvaro Uribe Vélez y en sus 2 mandatos, y luego el señor Juan Manuel Santos y en sus 2 mandatos, y luego el señor Iván Duque, todo esto ha sido un trastorno total en la salud, al punto de que la salud en Colombia efectivamente es un negocio total y está administrada por privados y no por el Estado. Y por esa razón es que a los empleados de la salud, a los médicos, a los enfermeros, a las enfermeras, a los jefes de enfermería, a los camilleros
y a todo personal de la salud los tercerizan, es decir, no les dan contratos a término indefinido, sus horas extras que se supone deberían comenzar a las 6 de la tarde, no, se empiezan a las 9 de la noche. Entonces todo es un juego aquí engañoso por el cual es una razón más para decir, nosotros necesitamos una reforma a la salud. No queremos que ese sistema de la reforma a la salud quede en manos de los privados, en manos de políticos corruptos. No queremos eso porque ellos son los que se llevan el dinero y lamentablemente todos esos recursos de la salud que gira el Estado, ellos los terminan usando en otra cosa. Por eso es lo que pasa, por eso la guerra del SOA. Hay muchos vehículos que no tienen el SOA vigente y sin embargo juega. Lamentablemente observamos que en este juego del SOAT hay también los falsos positivos porque hacen uso de actores de teatro, de cine, qué sé yo, personas que van a hacer el papelón para hacer creer que el SOAT se va a tomar y así de esta manera se toman el recurso. Una vez se toman el recurso del SOAT, entonces el paciente llega al hospital, pero como ya se lo comieron todo, entonces terminan diciéndole al paciente y a la familia del paciente, qué pena, pero no podemos tener paciente más aquí en la clínica porque no sé qué, porque aquello, porque el otro. Entonces, todo esto, con el peso, con la gravedad que esto tiene, son cosas que deben acabar ya. ¿Y cómo acaban ya? Cuando usted, ciudadano, aprendió. Entonces, cuando lo convoquen a una consulta popular para votar por la reforma a la salud o por la reforma laboral o por la reforma pensional o por la reforma agraria, es para votar un sí. ¿Por qué? Porque el gobierno del proyecto progresista, el gobierno de cambio, el gobierno de Petro, lo que busca es mejorar las condiciones dignas de un colombiano. La dignificación en la salud es importante, la dignificación en el empleo es importante. Entonces, si nosotros nos quedamos con el cuento, porque hay algunos señores que son uribistas, algunas señoras que son uribistas, y siguen diciendo y siguen cantando sin cesar que el señor Uribe es lo mejor de esta vida, y que Petro es una escoria, es una porquería, porque eso lo dicen ellos, tenemos que demostrar con hechos que las cosas no son así, no lo son. Entonces, esto que yo he reunido acá es una manera de mostrarles a ustedes las razones contundentes del por qué es necesario que la reforma a la salud en el Congreso se apruebe. Si estas cosas en el Congreso de la Salud se llevan y se muestran, y se le muestra ya a toda la gente, miren cómo está el sistema, miren cómo está el sistema. Esto es para que ustedes digan que Petro no es el que tiene la culpa de cómo está la salud. Oigan eso. El presidente Gustavo Petro no tiene la culpa de cómo está esto. Él está reparando, él está solucionando los problemas. Entonces, solucionar los problemas significa pillarlos infragantes. Por ejemplo, el director de la ADRES, Félix León Martínez, él contrató empresas de auditoría y para poder controlar todo esto, las empresas de auditoría también hicieron algo muy especial, ponerle unos mecanismos llamados GPS a las ambulancias, por ejemplo, en el Atlántico. Y a través del sistema satelital se podía observar dónde llegaban las tales ambulancias. Entonces se daban cuenta, pero tan raro, porque esa ambulancia llega a una tiendita donde venden gaseosas, o porque esa ambulancia llega a una casa que está vacía, o porque esa ambulancia llegó a una droguería, o porque esa ambulancia llegó a una carnicería, o porque esa ambulancia llegó a una panadería, ¿sí? Con un paciente que está moribundo, que está herido, que está enfermo. ¿Por qué? Entonces, eso hizo el señor Félix León Martínez con su equipo de auditores para descubrir todo lo que estaba pasando allí. Y por esta razón, con todos estos detalles, entonces se determina los nombres de las IPS fraudulentas que con mecanismos engañosos le están robando al Estado recursos de la salud que son de los colombianos y las colombianas. Y que por ende están en este momento en una
completa investigación. Y esa investigación pues no recae solamente ahí, esa investigación ya está establecida en la Fiscalía. Aquí dice muy claramente, ¿esto cuándo sucedió? Vamos a mirar la fecha. 3 de marzo del 2025. En la Fiscalía ya reposa información contundente. Dice, denuncian ante la Fiscalía presunta estafa y falsedad por parte de 36 IPS que facturaron servicios sin contar con infraestructura física para prestarlos. ¿Cuáles son esas IPS? Las que están en el Atlántico, en diferentes municipios del Atlántico. ¿Y quién es el que las auspicia y está como detrás de toda esa cuestión? Este señor que está aquí. No he podido todavía averiguar de qué filial política es, si es conservador, si es del Centro Democrático, si es liberal, si es del partido de la U, no lo sé aún, pero si ustedes lo saben, por favor, yo les agradezco mucho que a través de los comentarios lo anoten. Ayudan también ustedes un poquito con todo esto, ¿vale? Entonces, en la Fiscalía, el señor Félix León Martínez, ¿no es cierto? Pone la denuncia y se empieza a investigar. Entonces esta denuncia dice así: el pasado 24 de febrero, el director general de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, ¿no? Es el nombre ADRES ya es el resumen, ¿no? Es la sigla de todo ese nombre completo. Félix León Martínez solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar a 36 instituciones prestadoras de salud IPS por no contar con infraestructura física pese a tener registro de habilitación para la prestación de servicios de salud. Ese registro de habilitación para prestación de servicios de salud, ¿quién lo da? Este señor, Luis Carlos Fajardo, secretario de Salud del Atlántico. Entonces, cuando lo da, ¿qué sucede acá? ¿Cuánto se estará ganando en el panorama el señor Luis Carlos Fajardo por permitir que esas IPS clandestinas, fantasmas, puedan recibir dinero? Seguramente le tienen que estar participando alguna coima al señor. Eso no se puede dudar. Muy posiblemente sí, pero como siempre, yo digo que en este canal uno tiene que hablar presuntivamente, porque si uno habla con las cosas reales, entonces se termina metiendo en problemas. Entonces hablamos presuntivamente. Pero la cuestión es que pasa que este señor Luis Carlos Fajardo ya fue cuestionado y solicitado para presentarse en un control de debate político, el cual fue organizado o fue pedido por esta diputada que se llama Alejandra Moreno, ¿sí? Ya vamos ahorita para allá. Y miren lo que dice Moreno. Ella dice, describió como precario y deficiente. Oigan esto, precario y deficiente el sistema de salud, puesto que no está respondiendo a las necesidades de la población, poniendo en riesgo la vida de los habitantes del departamento del Atlántico. Miren lo delicado y lo grave que es colocar un funcionario que no tiene total responsabilidad, un funcionario que pasa por alto en el registro de inscripción de estas IPS y acepta cualquier tipo de IPS que se presenta simplemente porque viene un papel, pero no verifican su infraestructura física, no verifican, oiga, allí hay médicos, allí hay enfermeros, allá hay consultorios, allá hay equipo médico para atención inmediata al paciente, y si hay que hacer cirugías, una sala de cirugías, una UCI para poderlos tener allí, o diferentes habitaciones para poderlos tener mientras tanto, unos días mientras se recuperan. Todo eso lo tendría que verificar el secretario de salud de la parte del Atlántico, pero no lo hace. Entonces lo convierte en un estado precario y deficiente. Y aún así, todo está correcto, todo está correcto. Podría preguntarle al señor Efraín Cepeda Sarabia de su tal IPS que se llama, ¿cómo se llama esta IPS que él tiene? Olimpo, algo así, es la palabra Olimpo. Preguntar si Olimpo tiene todo eso, si tiene en regla médicos, enfermeras, anestesiólogos, especialistas, camilleros, gente que atiende la parte de la zona alimentaria y del aseo
a las clínicas y la vigilancia y todo lo que tiene un hospital, todo lo que tiene un hospital, todo lo que tiene una IPS. Y seguro que no lo tiene todo. Ahora sí vamos entendiendo por qué la gente de la salud hoy está tan mal pagada, hoy no tienen un trabajo digno donde pueden ganarse 2 salarios mínimos o un poquito más. Hoy podemos entender que están precarizados, están tercerizados, lastimosamente no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a primas de servicio, no tienen derecho a las cesantías, a los intereses de cesantía, etcétera, etcétera. Y están contratados es por temporales o por cooperativas de trabajo, así están los empleados de la salud. La mayoría están así. ¿Y por qué están así? Porque simplemente por la negligencia y por el mal servicio y por la irresponsabilidad de secretarios de salud departamental como este señor, hacen que todo suceda así. Y uno se pregunta de este lado, ¿los colombianos y las colombianas sabemos eso? ¿En algún momento ellos se han acercado y nos han contado eso? ¿En algún momento se han acercado y nos ha contado Noticias Caracol, RCN, Semana, El Colombiano? ¿Nos han contado esas cosas? ¿Las han reunido y nos han contado? Los únicos que están haciendo ese papel tan importante son este canal, que se llama Señal Investigativa. Este reporte lo presentaron el domingo pasado. ¿Cuándo fue el domingo pasado? Eso fue el día 8. El día 8 de marzo, el día 9 de marzo, ¿sí? Hoy tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 días. 6 días han pasado, ahí dice 6 días. El día 9 de marzo se pasó ese informe tan interesante de todo lo que pasa con la salud en Colombia, de cómo es que engañosamente esta gente sin escrúpulos, sin amor por la humanidad, se roban los recursos de la salud, mientras tantas personas, lastimosamente, en las afueras de un hospital se están muriendo. Lastimosamente, chicos que se enferman llegan al hospital y no tienen atención inmediata, porque simplemente como no pertenecen al sistema, como no están en el sistema de la EPS A, B o C, entonces no tienen derecho a la atención. Todo eso debe de cambiar inmediatamente. Y el primer paso para que todo esto cambie es que la salud debe cortarse de raíz total al sector privado y debe pasar a ser parte del sector público. El Estado colombiano es el que tiene que encargarse por completo de la salud de los colombianos. Si se roban desde allá los recursos, pues va a ser más severo porque va a haber más mortandad. Pero en este momento la mortandad existe más del lado privado, pero por negligencia, por irresponsabilidad, porque simplemente esta gente es codiciosa y lo único que ha hecho todos estos tiempos, 40 años o más, es que nos han lanzado a un estanque, a un pozo sin fondo, en donde todos los días observamos que la gente se muere, que muchas personas no tienen medicamentos, que muchas personas necesitan hospitalización, necesitan de una operación. Imagínense una persona que le da una hernia y la hernia tiene que sacarse inmediatamente y no se puede sacar porque simplemente no tenemos que esperar una autorización hasta que se dignen a pasar la autorización para que la persona la puedan operar, y mientras tanto esa hernia se va incrementando hasta que interiormente en el cuerpo se estalla y forma una peritonitis. Tremendo. Y esto así es uno de los tantos casos. Entonces, este video de hoy tiene un solo propósito. Es que sirva como contenido para que ustedes cuando salgan a la marcha tengan claro, muy claro, por qué realmente ustedes están marchando. Es que aquí no se está marchando por gusto, aquí no se está marchando porque yo quiero salir a caminar un rato y tomarme el sol y charlar con la gente. No, yo quiero aquí decirles a ustedes que hay que marchar es para que aprueben esas reformas de la salud, la laboral, la pensional,
la agraria, la de la justicia, la Asamblea Nacional Constituyente, la disminución de los salarios de los congresistas, ¿sí? Todo eso es lo que estamos nosotros aquí pidiendo. Entonces, el día 18 de marzo, ya que todos estamos convocados, no vamos a permitir que el juego de estos políticos corruptos sigan manchando con sangre, con la sangre de los colombianos y las colombianas, quitándonos los recursos que nos corresponde a nosotros como pueblo, porque para eso estamos pagando los impuestos, para que el Estado nos proporcione un buen servicio de salud, un buen servicio laboral, un buen servicio de justicia, un buen servicio en el agro, un buen servicio ¿en dónde más? En la parte pensional. Pero si nosotros no hacemos caso y nos quedamos en nuestra casita durmiendo, es como si le estuviéramos diciendo a los políticos, tranquilo, mijos, sigan robando, que yo aquí estoy fresco, ¿sí? Pero no es así, no es así, hay que luchar por lo nuestro, hay que luchar por lo que nos corresponde, hay que luchar por nuestros derechos fundamentales, hay que luchar porque tengamos esto de una manera inalienable. Derechos. Entonces, aquí, con todo esto que les he mostrado a ustedes el día de hoy, ¿sí? Entonces, mira lo que dice acá, en otro punto acá. El 12 de septiembre del 2024, ADRES ordenó suspender los pagos a un total de 52 IPS que radicaron cuentas por más de 70.000 millones de pesos. Entonces, ese punto ahí ha sido la gran molestia del Congreso. Esa ha sido la molestia de sectores privados. Esa ha sido la molestia porque, claro, los lobistas están allá pendientes. Oiga, ¿qué pasó con el dinero que le tenían que pagar a las EPS? Mire, no les han pagado a las EPS, no les han pagado a esto. Y resulta que la mayoría de esas IPS son clandestinas o son fantasmas o son infraestructuras físicas que no existen. Son gente que solamente está haciendo todo esto de manera engañosa para robarse ese dinero. Y después de que se roban el dinero, entonces, ¿a quién le van a tirar la culpa? Al presidente de la República, Gustavo Petro. Porque van a decir, no, qué pena, pero ese dinero que se perdió fue en el gobierno de Petro. Entonces el señor Petro a responder. Pero como el señor Petro es muy inteligente, entonces, ¿qué hizo él a través de la ADRES? Suspendió esos pagos a esas IPS que están irregulares. Y les dijo, hasta que ustedes no me demuestren que están ok, hasta que ustedes no me muestren que existe una infraestructura física, hasta que ustedes no me demuestren que hay médicos y acreditados y certificados, hasta que ustedes no me demuestren que hay enfermeros acreditados y certificados, hasta que ustedes no me demuestren que hay camilleros y que hay personal de aseo y que hay personal del sector alimentario y que hay vigilantes y todo eso, todo lo que necesita eso, no les vamos a dar el dinero. Así de sencillo. Le damos el dinero cuando todo eso exista. Le damos el dinero cuando todo eso esté. Imagínense, a mí me da risa, porque resulta que esas empresas de papel que están pidiendo todos estos recursos, ahí sí no hicieron caso a pedir allá, no, qué pena, vamos a ir a apelar, vamos a ir a hacer impugnación, vamos a ir a hacer cosas de este tipo. Ahí sí calladitos, no dicen absolutamente nada. Claro, pues no me pueden decir nada, ¿por qué? Porque como se han robado el dinero, ¿ustedes creen que ellos van a tener dinero para rápidamente construir una clínica y rápidamente montar enfermeros y rápidamente montar médicos y rápidamente conseguir equipo médico súper tremendo? Que eso vale mucho dinero, mucho dinero. Entonces, como no tienen nada de eso, calladitos, a callarse, porque el presidente lo dijo muy claramente y lo ordenó así. Es su mandato, es su decreto que le ordenó al señor Félix León Martínez, director del ADRES, que se suspenden los pagos de esas IPS clandestinas, que son 70.000 millones de pesos, se suspenden hasta que ellos no arreglen las cosas como tienen que ser. Entonces, cuando ellos arreglen las cosas como tienen que ser, si es un laboratorio, pues tiene que tener la fachada de un laboratorio, y un laboratorio tiene muchas cosas.
¿Qué es una clínica? Pues tiene que tener muchas cosas como clínica. Si es una droguería, pues tiene que tener todo lo que es una droguería. Y así, si eso es un sitio de odontología, pues todo lo que tiene que ser de odontología. Entonces, como todo eso demanda un gasto impresionante, porque todo eso no vale cualquier pesito, eso no vale 100 millones de pesos, ni tampoco pasa por los 1.000 millones de pesos, eso vale mucho más, vale mucho más. Entonces, claro, ellos allá dirán, uy, miércoles se nos dañó el negocio, ¿y ahora qué? Se nos dañó el negocio, ¿y ahora qué? ¿Ve? Y como son gente del Atlántico, caramba, nada que hacer, se les dañó el negocio. Muy bueno, por eso que nuestro presidente de la República, con su gran inteligencia y el poder de Dios gobernando sobre esa inteligencia, qué machera que todo eso esté pasando, porque les frenamos el robito tan terrible que estaban allá o sea, ellos estaban haciendo un robo. Ahora sí entienden muy bien por qué el señor Efraín Cepeda Sarabia le tiene un mugre odio astronómico al presidente de la República. ¿Le entienden por qué Paloma Valencia le tiene tanta ira? ¿Entienden por qué María Fernanda Cabal le tiene tanta ira? Miguel Uribe Turbay tanta ira, y todas las mujeres del Centro Democrático le tienen tanta ira al presidente de la República. Pues, ¿por qué será? Y los del clan del Char, ¿por qué será? Pues porque simplemente, como ya la olieron, ya se dieron cuenta y todo, entonces ahora, mamey, porque no les vamos a dar esa plata. Así de sencillo. Bueno, de las 52 notificadas, 26 no presentaron recurso de reposición. ¿Sí? O sea, si estas existieran y dijeran, no, pero mire, aquí está la infraestructura, aquí está el edificio, vengan, si quieren visítenos, miren, aquí está el quirófano, aquí está la UCI, aquí están las diferentes habitaciones para que los pacientes que están muy graves se puedan tener ahí 8 días. Mire, aquí están los médicos, revisen sus hojas de vida, vienen de la universidad A, B, C, están acreditados, están licenciados, ya están profesionales, tienen tarjeta profesional y toda la cosa. Miren los enfermeros acreditados por el SENA, etcétera, etcétera, y por el Ministerio de Salud, etcétera, y existentes en un registro especial, porque hasta un registro especial hay para los enfermeros. Esto no es que el enfermero simple, yo soy enfermero. No, señor, vaya usted y mire, hay un registro en la internet donde dice fulano de tal está registrado para poder ejercer la profesión de enfermero o auxiliar de enfermería, nombre, cédula, tal. Eso existe. Y así mismo los médicos. Entonces, si eso existe, ¿ustedes creen que allá van a permitir que una persona que no tiene conocimiento, no tiene diploma, no tiene nada, no está certificado, va a aparecer en ese registro? No puede aparecer, tiene que estar acreditado con todas las cosas de ley. Así de sencillo. Entonces, todo esto, como tal, esas 26 IPS pues no pudieron presentar el recurso de reposición porque simplemente no tenían eso. Ahí les tocó quedarse calladitos y se vino inmediatamente la suspensión del pago. Y hasta que no se arreglen las cosas, no hay pago. Eso me parece excelente. Qué buena forma de trancar el robo. Chévere, chévere. La mayoría de estas IPS tienen una ubicación en la región Caribe. Eso dice ahí. Municipios del Atlántico, 5 en Córdoba y 1 en Magdalena. Y uno se pregunta, oye, ¿y por qué tantas IPS en el Atlántico? Pues porque allá, ¿quién está? El clan de los Char, carambas. ¿Sí ven cómo vamos nosotros encontrando las llaves de todo lo que pasa como decía alguien por allá, en este platanal? Tremendo. Del total de IPS con pagos suspendidos, solo a 9 se les devolvió favorablemente. Solo a 9 de todas esas. 4 más se encuentran en estudio por parte del ADRES. Entonces, el ADRES no está en ningún momento deteniendo, suspendiendo arbitrariamente, como lo están diciendo los congresistas. Falso, amigos, amigas, falso, no lo está haciendo arbitrariamente. Es que simplemente el dinero de la salud de los colombianos no se puede tirar a la basura porque simplemente unos políticos corruptos lo dicen. No, señor, así no es. Bien, aquí, estas 36 IPS pretendían apropiarse ilegalmente de recursos de la salud por 79.511 millones de pesos, pretensión que se impidió mediante los controles recientes establecidos por el ADRES, punto aparte, ¿sí?
Entonces, como tal, existen aspectos tecnológicos, informáticos, capaces de encontrar anomalías y de esta manera poder hacer desviaciones de las tendencias. Porque ellos decían, pero tan raro, porque siempre esta ambulancia llega al mismo sitio y se queda tanto tiempo y después sale de ahí esto, o sea, ¿por qué? Entonces les causa tanta curiosidad que físicamente van y miran, no, pues claro, mire dónde está la ambulancia y con un paciente, mientras están tomando gaseosita, cervecita, allá el paciente en la ambulancia está muriéndose. ¿Cómo es eso, por Dios? ¿Qué pasa? ¿Por qué estas cosas así? ¿Y por qué sucede esto en Colombia? ¿Por qué esto sucede en Colombia? Porque dice un dicho muy claro, la corrupción existe por la ignorancia, porque mientras todos somos ignorantes, ignoramos, estamos indiferentes a las cosas, la corrupción entonces es como una flor, florece, 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 se vuelve un muro potencial y se vuelve impunidad y difícil de derribar. Si nosotros los colombianos con nuestro votico popular, con nuestra soberanía, que es indivisible, imprescriptible, inalineable, vamos y le damos azote en las urnas, a esta gente no vuelven nunca más al Congreso para robar. Y que en el Congreso, si tiene que haber gente allá, tiene que ser gente que trabaje, gente que sepa legislar. Y si no saben legislar, pues hagan uso de la IA, inteligencia artificial. Entonces, todo eso es importante que se haga. Entonces, como nos damos cuenta, pues simplemente el ritmo de las ambulancias es así. Una persona se accidenta y están 2, 3, 4 ambulancias en el mismo lugar del accidente. Y uno dice, pero ¿por qué tantas ambulancias? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Cuántos muertos subieron? ¿Cuántos heridos hallaron? Y resulta que se acerca uno, disculpe, ¿qué pasó aquí? No, es que el señor se accidentó y se accidentó el señor. ¿Y por qué hay 5 ambulancias? Ahí sí se quedan callados. Ahí sí no dicen absolutamente nada. Porque existe un cartel del SOAT. Eso yo lo dije por ahí en uno de los videos. Pero yo les quería mostrar a ustedes con más realidad las cosas, como realmente esto está pasando. Esto está pasando. Entonces, ahí para que ustedes estén enterados, mira, esto por ejemplo aquí es otra parte, aunque esto aquí me lo cerró, pero esto es del tiempo. Unas ambulancias volcadas. ¿Y por qué se vuelcan las ambulancias? Pues en camino, por ir allá, por coger el paciente. Pero también es muy lamentable que algunas de esas ambulancias se volcan también. O sea, se voltean, se dan vueltas, piruetas y toda esa cosa con el paciente adentro. Entonces, el paciente llegó a la clínica ya muerto. Y los pobres familiares, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y quién nos va a responder? ¿Ve? Entonces es tremendo. Aquí hay una nota muy curiosa que la pongo aquí para leerla. ¿Sí? La nota dice acá así, pacientes falsos de ambulancias en Cali, el fraude silencioso que golpea al SOAT. A través de testimonios de personas involucradas se ha revelado cómo operan estas redes ilegales que impactan, qué impacto tiene sobre el sistema de salud y la seguridad vial. ¿Sí? Y resulta que por aquí hay un trocito muy interesante que yo leí, decía, por otro lado, 2 pacientes falsos que participaron en este fraude también ofrecieron su testimonio. El primer individuo relató que fue parte de este esquema mientras viajaba en moto. Nos recogieron en la autopista sur. Aquí en este punto dice, llegamos a la clínica, nos hicieron como si estuviéramos golpeados y al final me pagaron 50,000 pesos por el trabajo. Yo iba con un acompañante. Todo era un montaje para consumir el SOAT. Días después los del SOAT fueron a mi casa a verificar el accidente y tuve que continuar con el montaje. Otro testigo corroboró este tipo de fraude, confirmando que le pagaron lo mismo, pero sin que la aseguradora lo contactara posteriormente. La necesidad de medidas contra el fraude y la creciente preocupación sobre la seguridad vial. Este tipo de irregularidades no solo afectan a las personas involucradas, sino que también tienen un impacto en el sistema de salud, la Secretaría de Salud de Cali. Entonces, dense en cuenta que no es solamente la Secretaría del Atlántico, es también la Secretaría de Cali. Y donde existe corrupción, hay esa clase de cosas. Entonces, por ejemplo,
hay que revisar entonces quiénes llegaron a las secretarías. Sí, porque a veces cuando los alcaldes llegan digamos, a un cargo, o los gobernadores llegan a un cargo, inmediatamente le corren como chulos los políticos corruptos a pedirle carguitos en las secretarías. Mira, necesito un cargo en la secretaría, pero para ser gerente. ¿Y por qué? Dice, es que lo que pasa es que aquí hay un negocio así, así, y entonces lo que va a hacer es esto, aquí y lo otro. Así funciona todo esto. Es increíble, pero así funciona. Entonces, en su informe de trazabilidad de pacientes atendidos por SUA durante el 2024 se registraron un total de 11.550 casos, con las aseguradoras más involucradas siendo Seguros Mundial, 2.889 casos, Sura, 2.126 casos y Segura Bolívar, 1.828 casos. A pesar de los esfuerzos por regular el sistema, la falta de control efectivo ha permitido que este tipo de fraudes continúe sin ser detectado. Y puede seguir operando. Puede estar operando en Bogotá, puede estar operando en Boyacá, puede estar operando en Cali, puede estar operando en La Guajira, puede estar operando en Arauca, en Bichada, en Leticia, en donde sea puede estar operando. ¿Y por qué opera? Porque lamentablemente desde que existan en las alcaldías, en las gobernaciones, políticos corruptos, esto significa que de esto también habrá. De esto también habrá. Entonces, así de esta manera, hemos llegado al final de nuestro video y con la esperanza de que el día 18 de marzo del año 2025 todos salgamos a estas megamarchas, salgamos a marchar, salgamos y movilicémonos a defender nuestras reformas, la salud, la laboral, la pensional, la agraria, la justicia, a pedir que haya una Asamblea Nacional Constituyente, a pedir que el salario de los congresistas se baje a la mitad. Debe ser así. Amigos, amigas, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.